Buenas, mi nombre es Cristel Ramos, estudiante de Relaciones Industriales, y acá le voy a hablar sobre las empresas y los sectores económicos. Para empezar, una unidad económica es fundamental por el régimen capitalista de los productos de las empresas, la cual es la que se encarga de generar los bienes y los servicios que demanda constantemente una población de carácter lucrativo o no lucrativo en el ámbito privado o estatal. Así, las empresas están adecuadas según su funcionamiento, que requiere de varias áreas con actividades, ya sean financieras, de producción, de mercadotecnia o de recursos humanos. Las empresas están constituidas y dedicadas y organizadas para la explotación de una actividad económica, como por ejemplo está el sector económico, está el de origen capital, el que está conforme a su tamaño, la conformación según su capital, el número de propietarios y la función social y de forma de explotación. Una de las características de esta es según su sector económico, como por ejemplo está lo que es la minería, que están dedicadas a explotar los recursos naturales. La de servicio es la que está encargada de prestar atención a la comunidad, como por ejemplo clínicas, salones de belleza, transporte público, entre otros. El comercial es el que se desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica, como por ejemplo la cadena de los almacenes. La agropecuaria, que es la explotación del campo y sus recursos, como por ejemplo las haciendas o las agroindustrias. El industrial, que transforma la materia prima en un producto ya terminado, como por ejemplo la harina Don Eloy. Y la financiera, que se dedica a la captación del dinero de los ciudadanos para luego negociarlo a un valor futuro. Cuando hablamos de que es según por su tamaño, cuando decimos que es una empresa grande, es que su constitución se conforma por grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el valor de ingresos al año, y un número de trabajadores, como por ejemplo, que excede a 100 personas. Cuando hablamos de una mediana empresa, que es mediana, es que su capital es un número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares. El número de trabajadores es superior de 20 a inferior a 100. Cuando hablamos que es pequeña, es que su capital y el número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos y el número de trabajadores no excede a más de 20 personas. Y cuando hablamos de familia empresa, es un nuevo tipo de explotación que está en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una unidad productiva. Y cuando hablamos de la microempresa o micro, es que su capital de trabajadores y los ingresos son o establecen una cantidad muy de personas, y es un número de trabajadores que no excede al máximo de 10 trabajadores o empleados. Cuando hablamos acerca del sector de origen capital, cuando decimos que es un sector público, es que su capital proviene del Estado o del gobierno, como por ejemplo la alcaldía o la gobernación. Cuando decimos que es un sector privado, son aquellas en que el capital proviene de particulares, que como por ejemplo las sociedades comerciales. Y cuando hablamos sobre la economía mixta, es que el capital proviene de parte del Estado y por otra parte de particulares. Cuando la otra característica es por la explotación y la confinación de su capital. Cuando hablamos sobre multinacionales, es que en su gran mayoría el capital en el extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Esto lo decimos como globalización. Los grupos económicos, estas son las empresas que explotan uno o varios sectores, pero también tienen el mismo grupo de personas o dueños. Las nacionales, por ejemplo, el radio de atención dentro del país normalmente tienen su principal y una ciudad y sucursales en otras ciudades. Y las locales son aquellas en que es solamente en su territorio, en su radio, y esta atención está dentro de su misma localidad. No sale ya más de la ciudad, sino solamente donde está en una sola ciudad. Cuando hablamos del sector económico, por el número de propietarios están tres,
que es por lo menos la individual, que su dueño de la empresa es por lo general uno solo y tiene solamente el peso encima de su negocio. Cuando decimos que es unipersonal es que se conforma con la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina parte de sus activos para realizar una o varias actividades mercantiles. Y las sociedades, todas están constituidas que exigen la participación como máximo, como mínimo 2 dueños. O sea, tiene que ser más de una persona en general y que corresponde al régimen común y son rentables y experimentales en las compañías. Cuando hablamos de las organizaciones por la función social, ahí están, son con ánimos de lucro, que se constituye la empresa con el propósito de explorar y ganar más dinero. El trabajo asociado es un grupo organizado como empresa para el beneficio de los integrantes, y está la que es sin fines de lucro, que aparentemente son las empresas que lo más importante para ellos es el factor social y ayuda hacia la comunidad, como por ejemplo UNICEF. Espero que le haya gustado, profesora.